Título: De la pobreza a la grandeza. El secreto es pensar en grande. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero que todo el oro del mundo jamás podrá arrebatar. Esta es la historia sobre una de esas cosas. Había una vez un niño cuyos bolsillos nunca conocieron el peso de una moneda. Sus manos, pequeñas y encallecidas antes de tiempo, trabajaban desde que el sol nacía hasta que la última estrella se encendía en el firmamento. Vendía agua en las esquinas polvorientas de la ciudad, cargando botellas que parecían pesar más que sus propios sueños. O al menos, eso pensaban todos los que lo veían pasar. La gente miraba a aquel niño y solo veía lo que sus ojos les permitían ver: un muchacho descalzo, con ropa remendada y una mirada cansada. Veían la pobreza estampada en cada mechón de su cabello revuelto, en cada mancha de tierra en su rostro curtido por el sol. Pero nadie, absolutamente nadie, veía lo que cargaba dentro del pecho. En ese lugar secreto, en el fértil terreno del corazón, es donde se siembran las semillas de los más grandes destinos. El niño vivía en una humilde casa de madera vieja, donde el viento se colaba por las rendijas como un visitante indeseado, trayendo consigo el frío de la noche y la promesa de otro día de lucha. Su madre, una mujer de manos ásperas y un corazón infinito, lavaba ropa ajena hasta que sus nudillos sangraban. Y aún así, tarareaba canciones antiguas mientras frotaba cada prenda, como si estuviera puliendo diamantes. Su padre se había marchado años atrás, no en cuerpo, pero sí en espíritu, vencido por el peso de una vida que parecía no tener salida. Cada noche, cuando el mundo a su alrededor se silenciaba y las sombras danzaban en las paredes de su hogar, el niño se sentaba en un rincón con un trozo de carbón y el reverso de papeles viejos que encontraba en la basura. Y allí, en ese ritual silencioso, dibujaba. Dibujaba edificios que tocaban las nubes, puentes que cruzaban océanos imposibles y jardines colgantes que parecían flotar en el aire. Sus dedos, sucios de carbón, creaban mundos enteros, universos de posibilidades que nadie más podía ver. Su madre, al verlo cada noche absorto en sus dibujos, sentía una punzada en el corazón. Ella sabía que los sueños más grandes nacen en los corazones más humildes, pero temía que la realidad, cruel e implacable, viniera un día a aplastar esas alas antes de que pudieran aprender a volar. Ella misma había soñado alguna vez, mucho tiempo atrás, pero la vida le había enseñado a golpes que los sueños no llenan el estómago ni pagan las deudas. Un día, mientras el niño vendía sus botellas de agua en la plaza central de la ciudad, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Allí, erigiéndose contra el cielo azul como un gigante de cristal y acero, había un edificio nuevo, uno que no existía la semana anterior. Era la estructura más hermosa que jamás había visto, con sus ventanas que brillaban como espejos de oro bajo el sol del mediodía. A los pies de la gran entrada, hombres de traje conversaban, sosteniendo rollos de papel que el niño imaginó serían los planos mágicos que habían dado vida a aquella magnífica obra. Se acercó, olvidando por un momento sus botellas de agua, olvidando el hambre que mordía su estómago, olvidándolo todo excepto aquella visión de belleza y posibilidad. Un guardia de seguridad, grande e intimidante, no tardó en ahuyentarlo con un gesto rudo, como quien espanta a un perro callejero. Pero antes de que el niño se alejara, uno de los hombres de traje, un señor de cabello canoso y ojos bondadosos, vio la escena y lo llamó. «¿Por qué miras el edificio con tanto interés?», preguntó el hombre, su voz suave como una brisa de primavera. El niño dudó, sintiendo las palabras atrapadas en su garganta como pájaros enjaulados. Finalmente, con la voz temblorosa, respondió, «Porque un día yo voy a construir uno todavía más hermoso que este». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros hombres se echaron a reír, sus carcajadas resonando en la plaza como cristales rotos. Uno de ellos,
de rostro colorado y vientre abultado, señaló los pies descalzos del niño y dijo con desdén, ¿tú, construir algo así? Muchacho, si ni siquiera tienes zapatos. ¿Cómo pretendes construir edificios? Pero el hombre de cabello canoso no se rió. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del niño y le preguntó, ¿sabes dibujar? El corazón del muchacho latió con más fuerza. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo vacío un trozo de papel arrugado, uno de sus dibujos nocturnos. El hombre lo desdobló con cuidado, como quien manipula un tesoro antiguo, y sus ojos se abrieron de par en par. Allí, en el papel manchado y amarillento, había el diseño de una belleza sorprendente, una escuela con jardines, aulas llenas de luz y niños sonriendo en cada ventana. ¿Quién te enseñó a dibujar así?, preguntó el hombre, su voz ahora teñida de respeto. Nadie, respondió el niño. Solo pienso en grande, y mis dedos siguen a mis pensamientos. El hombre se quedó en silencio por un largo momento, mirando alternadamente el dibujo y al niño. Luego, hizo algo que lo cambiaría todo. Sacó de su bolsillo una tarjeta y dijo, ven a verme mañana a esta dirección. A las 7 en punto de la mañana. No llegues tarde. Aquella noche, el niño apenas pudo dormir. Su madre, al enterarse de la historia, sacudió la cabeza con tristeza, temiendo que fuera solo otra promesa vacía de las que el mundo les hace a los pobres. Pero vio algo diferente en los ojos de su hijo esa noche. Una llama que no podía ser apagada ni por la razón, ni por el miedo. Cuando el sol apenas despuntaba, el niño ya estaba en pie, corriendo por las calles de la ciudad con su papel arrugado en la mano. Encontró la dirección, una oficina grande, llena de mesas de dibujo, herramientas extrañas y gente trabajando con concentración. El hombre de cabello canoso, cuyo nombre era don Arturo, lo esperaba. Viniste, dijo sonriendo. Pocos habrían tenido el valor. Durante meses, el niño comenzó a frecuentar aquella oficina. No recibía un sueldo, no tenía un título, ni siquiera tenía una silla propia, pero tenía algo mucho más valioso, acceso al conocimiento. Observaba, absorbía cada palabra, cada trazo, cada técnica. Limpiaba el suelo, organizaba papeles, servía el café y en cada tarea humilde, aprendía. Sus ojos eran como esponjas, absorbiéndolo todo. Los otros empleados lo trataban con indiferencia o desprecio. El niño del suelo, lo llamaban. Algunos hacían bromas crueles sobre sus bolsillos vacíos y sus sueños demasiado grandes. Pero don Arturo veía algo que los demás no veían. Veía el fuego donde otros solo veían humo. Una noche, don Arturo le pidió al niño que se quedara después de que todos se hubieran ido. Puso sobre la mesa un proyecto complejo, un desafío que su equipo de ingenieros llevaba semanas intentando resolver, cómo construir un puente sobre un río traicionero, en un terreno inestable y con un presupuesto limitado. Muéstrame cómo piensas, dijo don Arturo, entregándole un lápiz y papel. El niño se sentó. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Y entonces, hizo lo que siempre hacía, pensó en grande. Sus dedos comenzaron a danzar sobre el papel, creando líneas que se convertían en curvas, curvas que se transformaban en arcos, y arcos que florecían en una estructura elegante e imposible. Dibujó un puente que parecía desafiar la gravedad, que usaba la propia fuerza del río para sostenerse, que convertía el obstáculo en la solución. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Don Arturo miraba el dibujo con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó con la voz quebrada. Resolviste en una hora lo que mis ingenieros con sus diplomas no pudieron resolver en semanas. Pero la historia no termina ahí, no termina en el éxito fácil, porque la vida rara vez es así.
Cuando don Arturo presentó el diseño del niño a los inversores, la reacción fue de indignación. ¿Un niño de la calle sin educación formal? Esto es un insulto, gritaron. Amenazaron con retirar su inversión, con manchar la reputación de don Arturo, con destruir todo lo que había construido. Aquella noche, el niño regresó a su casa de madera con el corazón roto. Había demostrado su valor, pero el mundo no estaba listo para aceptarlo. Su madre lo abrazó mientras él lloraba, sus lágrimas mojando el vestido remendado de ella. Tal vez tienen razón, sollozó el niño. Tal vez pensé demasiado grande. Tal vez los bolsillos vacíos significan mentes vacías. Pero su madre, aquella mujer sencilla que nunca había tenido la oportunidad de soñar sus propios sueños, sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos encallecidas y dijo algo que lo cambiaría todo. Hijo mío, pueden vaciar tus bolsillos. Pueden robarte las monedas. Pueden incluso quitarte el techo sobre tu cabeza. Pero hay una sola cosa que ningún poder en el mundo puede quitarte, el tamaño de tus pensamientos. Porque pensar en grande no se trata de lo que tienes, se trata de quién eres. En ese momento, algo cambió en el niño. No fue ira, no fue desesperación. Fue una claridad cristalina, fría como el hielo y fuerte como el acero. Se dio cuenta de que su verdadero poder nunca había residido en ser aceptado por el mundo, sino en su capacidad para transformarlo. Regresó a la oficina al día siguiente, pero ya no como el niño del suelo. Volvió como alguien que finalmente había entendido que los bolsillos vacíos eran solo una parte del viaje, no el destino final. Don Arturo, al ver la determinación en sus ojos, tomó una decisión. Presentaría el proyecto de nuevo, pero esta vez, no mencionaría quién lo había creado. Dejaría que la obra hablara por sí misma. El puente se construyó. Y cuando se inauguró, periódicos de todo el mundo publicaron su foto. El puente imposible, lo llamaron. Elegante, eficiente, perfecto. Los mismos inversores que se habían burlado del niño ahora se peleaban por saber quién había creado aquella maravilla. En la fiesta de inauguración, rodeado de gente importante con bolsillos llenos y sonrisas falsas, don Arturo subió al escenario, pidió silencio y dijo, «Quiero presentarles al verdadero arquitecto de este puente». Y entonces, para el asombro de todos, llamó al niño. El muchacho subió al escenario. Sus pies aún descalzos, su ropa aún sencilla, sus bolsillos aún vacíos. El silencio fue total, y entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra, y otra, hasta que la sala entera estalló en un aplauso, no de cortesía, sino de un reconocimiento reacio a una verdad que ya no podía ser negada. Pero el niño no sonrió, no celebró. En cambio, miró a la multitud y dijo algo que nadie esperaba, ustedes aplauden ahora, porque han visto el resultado. Pero, ¿cuántos de ustedes habrían aplaudido cuando mis bolsillos estaban vacíos y lo único que tenía eran sueños? ¿Cuántos de ustedes habrían creído en un niño descalzo que se atrevió a pensar en grande? El silencio regresó, pesado e incómodo. Y entonces el niño continuó, su voz ahora más suave, no construí este puente para demostrar que ustedes estaban equivocados. Lo construí para demostrar que ella tenía razón. Y señaló a su madre, de pie al fondo del salón, con lágrimas rodando por su rostro cansado. Ella me enseñó que el tamaño de nuestros sueños no se mide por el peso de nuestros bolsillos, sino por la fuerza de nuestros corazones. Los años pasaron. El niño creció y se convirtió en uno de los arquitectos más respetados del mundo. No por construir las estructuras más altas o más caras, sino por crear espacios que transformaban vidas, escuelas en barrios marginados, hospitales en aldeas olvidadas, puentes que conectaban comunidades aisladas. Cada proyecto que creaba llevaba una firma invisible,
el recuerdo de un niño que se atrevió a pensar en grande cuando el mundo entero le dijo que pensara en pequeño. Don Arturo, ya anciano, dijo una vez en una entrevista: yo no descubrí un talento. Solo tuve la humildad de reconocer que los bolsillos vacíos no significan mentes vacías. La mayor riqueza que podemos poseer es el valor de pensar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y la madre de aquel niño, que nunca dejó de lavar ropa porque decía que el trabajo honesto era su oración diaria, resumió todo en una simple frase: pueden quitarte todo, menos el tamaño de tus sueños. Porque hay verdades en este mundo que ningún diploma puede enseñar, ninguna fortuna puede comprar y ninguna pobreza puede borrar. Una de esas verdades es que el poder de pensar en grande no necesita permiso, no espera el momento perfecto, no le importa el estado de tu cuenta bancaria. Solo necesita una cosa: el valor de creer que eres más de lo que el espejo muestra, más de lo que las voces a tu alrededor susurran. Quizás conozcas a alguien como el niño de esta historia. Quizás ese niño, o esa niña, eres tú. Porque dentro de cada uno de nosotros vive un soñador con los bolsillos vacíos y la mente llena, esperando tener el coraje de pensar tan en grande como para transformar lo imposible en inevitable. Cuando le preguntaban al hombre en que se convirtió aquel niño cuál era el secreto de su éxito, siempre respondía con una sonrisa: nunca tuve nada en los bolsillos, así que aprendí a guardarlo todo en el corazón. Y el corazón, a diferencia de los bolsillos, nunca está vacío cuando aprendes a llenarlo de sueños. Si esta historia ha encendido una chispa en tu interior, compártela con alguien que necesite recordar el poder de sus propios sueños. Y si deseas seguir explorando relatos que alimentan el alma, te invito a seguirnos, para que juntos podamos construir un espacio donde las grandes ideas siempre encuentren un hogar. Porque al final, son las ideas las que cambian el mundo, no las monedas. Son los sueños los que construyen puentes, no los diplomas. Y es el coraje de pensar en grande lo que transforma a niños descalzos en arquitectos de destinos.